Primero la noticia. Se están aplicando cambios en el modelo económico de Argentina. ¿Cómo afectaría esto a nuestro país? Para hablar del tema nos acompaña el economista Waldo López. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuáles son estas principales medidas económicas que se están aplicando? Bueno, hay un cambio de enfoque de la política económica. El modelo que regía era más de intervención estatal. Ahora se transita hacia el enfoque del mercado, es decir, que se va destrabando la economía desde la participación del Estado hacia el funcionamiento del mercado. Prueba de ello es de que ha liberalizado el mercado cambiario. Ya hay prácticamente una diferencia mínima entre el dólar oficial y el dólar paralelo o el dólar blue que le llaman los argentinos. Eso significa que ya no hay esa diferencia entre los precios de ambos dólares. ¿Qué significa esto? Que Argentina en términos de dólar para cualquier otro país se hace mucho más barato, es decir, el dólar tiene capacidad de mayor compra de productos argentinos. Este es uno de los productos, una de las medidas más importantes que ha realizado, ¿no? ¿Y la otra en cuanto a las exportaciones? Bueno, el otro es que liberaliza el mercado de exportación al no cobrar ya aranceles de exportación a sus productos fundamentalmente agropecuarios. Argentina es líder mundial en producción de exportación de productos agropecuarios. Algunos de ellos llegan a ser similares a los nuestros, especialmente del campo agropecuario. Estamos hablando, por ejemplo, de carnes. Hay carne argentina que se consume en Santa Cruz y en Bolivia. Va a ser posiblemente comprada más ahora porque el dólar va a tener una mayor capacidad de compra de estos productos en Argentina, y así varios otros productos, por ejemplo maíz, que ha estado entrando en contrabando, que se utiliza mucho en la producción apícola, por ejemplo, también estaría mucho más barato. Hay varios otros productos que nosotros los llegamos a producir, pero que van a ser mucho más baratos en la Argentina, y por lo tanto, ya sea la importación o el contrabando, va a tender a aumentar. Ese es un efecto negativo para el caso boliviano, pero en el otro campo quizás podríamos atenuar con importación de maquinaria agrícola, insumos agrícolas que no producimos, pero eso es muy poco lo que importamos. Además, lo que consumimos maíz y productos derivados de la soya que de alguna manera también se van a abaratar. Para evitar que inunden los productos argentinos el mercado boliviano, ¿el gobierno podría tomar alguna medida económica? ¿Debería hacerlo y cuándo? Bueno, hemos discutido la posibilidad de variar el tipo de cambio, pero el gobierno ha ratificado que va a mantener el tipo de cambio fijo. Las otras medidas que decir que hay un control más estricto a los productos que van a llegar por la vía oficial. Por la vía del contrabando no hay posibilidades de hacer eso. La cuestión de restricción al contrabando, pero también hay que tomar en cuenta que internamente el gobierno tiene que conversar con los sectores afectados para poder mejorar los niveles de productividad, y hay una discusión, por ejemplo, de poder posibilitar la producción con la biotecnología, que los argentinos sí lo hacen y hace mucho más barato su producción. Entonces, incorporar la biotecnología en estos productos de exportación que tenemos los bolivianos y de producción podría también atenuar eso. ¿Del sector agropecuario podemos enumerar a los más afectados por esta situación en Argentina? Sí, yo creo, como la soya no se ha liberalizado, pero estaríamos con el maíz, el arroz, harinas, incluso azúcar, son productos de gran... y la carne. Estos 5 productos son los mucho más impacto en nuestra economía, que van a estar mucho más baratos en la Argentina, y por lo tanto va a ser aumentado, digamos, la importación por cualquiera de las vías oficiales o por contrabando. Ahora, a propósito de la liberación de esta restricción al tipo de cambio, ¿qué pasa con los comerciantes, aquellos que viajaban a Argentina con sus dólares para comprar estos productos y después internarlos al país? ¿Para ellos es positivo o negativo? No, para los importadores es positivo. El dólar es mucho más barato en Bolivia en relación a la Argentina, y por lo tanto pueden venirse incluso argentinos, comprar dólares bolivianos porque tenemos muchos bolivianos en la Argentina. Entonces ellos pueden ir a comprar productos argentinos y traernos a Bolivia, porque el dólar ahora tiene un precio mayor, digamos, una capacidad de compra mayor en la Argentina. Para los turistas que vayan de Bolivia o de cualquier otro país de la región argentina, ¿es positivo o negativo? También es positivo, porque su dólar vale más allí, pueden comprar más cosas argentinas. Argentina se hace mucho más competitiva en términos generales en turismo, en comercio y en exportaciones, y eso de alguna manera va a hacer que su economía mejore internamente. Las devaluaciones, en el fondo, es una manera de empobrecer a los países vecinos. ¿Por qué? Porque los países vecinos aparecen como más caros y por lo tanto la gente se va a comprar lo más barato, como cualquier otro comercio que se hace. Entonces ese es un efecto que se va a dar con esta devaluación y el
enfoque de cambio de modelo económico en Argentina. En Argentina, ¿cómo se están asumiendo estos cambios? Porque hay sectores que hemos visto están protestando. Internamente, a quienes afecta internamente a todos los que tienen ingresos fijos, que no son vendedores de productos directamente, entonces los trabajadores van a ser afectados. Puede haber un efecto inflacionario en algunos productos que son importados para los argentinos, porque para ellos el dólar es más caro y por lo tanto importarlo es mucho más caro. Hay su efecto y su costo social sin lugar a dudas, pero el fondo es de que favorece a sus exportaciones, favorece al comercio y al turismo, que son factores importantes para la economía argentina. Estas medidas se están aplicando a fin de año en Argentina. ¿Eso implica que va a haber una diferencia radical en la economía argentina este 2016 que está a punto de iniciar o tendrán que esperar al 2017? Yo creo que van a aprovechar estos días, estos primeros meses para poder aplicar el conjunto de medidas de la Argentina que requerían para poder reactivar su economía y para poder hacer que haya un sinceramiento entre lo que es el mercado y lo que estaba oficialmente establecido. Por eso creo de que el modelo va a ser aceleradamente puesto en vigencia. Hay un cambio de visión, se va de lo que era alta participación del Estado hacia un modelo donde el Estado va a tender a ser mínimo, es más liberal y por lo tanto va a regir más las leyes del mercado, la oferta, la demanda, la libre exportación, la libre importación. Yo creo que el modelo es totalmente distinto a lo que ha venido rigiendo anteriormente, ¿no? ¿Qué otras medidas considera usted en su experiencia que se van a adoptar luego de estas dos principales? ¿Algunas que acompañen? Sí, yo creo que varias empresas públicas que han estado, digamos, en problemas en la Argentina van a ser privatizadas. Puede darse un modelo de privatización. Puede también llegarse a hacer un cambio en la política exterior. Por ejemplo, dentro del Mercosur había más una relación más ideológica, ahora hay un cambio ideológico. Eso va a significar cambios también en las relaciones del Mercosur, que es importante. Entonces la visión es totalmente distinta a lo que tenían antes y eso significa que van a haber progresivamente más cambios, ¿no? Muchísimas gracias por esta entrevista y por explicarnos cuáles son los efectos económicos de medidas que se están adoptando en países vecinos, pero que de alguna manera afectan a nuestro diario vivir.